Era una tarde lluviosa en Madrid, y yo, Andrés, estaba en el bar del barrio, como siempre, sentado en una mesa cerca de la ventana, observando cómo las gotas de agua se deslizaban por el cristal. El cielo, gris y pesado, reflejaba de alguna manera lo que sentía por dentro, la tormenta que se avecinaba, aunque aún no lo sabía. Mi esposa, Laura, había quedado de encontrarse conmigo esa tarde. No era habitual que ella llegara tarde, siempre había sido puntual, meticulosa en sus horarios, como si el tiempo fuese algo que debía controlarse, casi con miedo a perderlo. Pero hoy algo no encajaba. A las 7 de la tarde, yo ya estaba allí, solo. La lluvia parecía querer arrastrar todo a su paso, igual que mis pensamientos, que daban vueltas una y otra vez, como el viento que azotaba las ventanas. La noche anterior había sido rara, por decirlo de alguna manera. Laura estaba distante, distraída. Apenas me miró cuando llegamos a la cama, y al despertarme esta mañana, ella ya no estaba. Pensé que quizás tenía una reunión de trabajo temprano, algo que no era raro, pero el teléfono de la casa seguía sin sonar. Por eso, la lluvia me pareció como una señal. Quizás el destino, o como los que creen en lo sobrenatural dicen, el universo, me estaba preparando para lo que vendría. La lluvia, el frío, la espera, todo estaba marcando el paso de algo que iba más allá de lo que podía imaginar. A lo lejos, vi a Laura, cruzando la calle bajo la lluvia, empapada hasta los huesos. No llevaba el abrigo que siempre usaba para los días fríos, sino uno ligero, casi como si lo hubiera tomado sin pensarlo, casi como si no le importara. Se acercó al bar y, al verme, me lanzó una sonrisa nerviosa, no la habitual sonrisa que tenía cuando entraba en una habitación, sino una tensa, como si estuviera en medio de algo y tuviera que disimular. Lo siento, Andrés, el tráfico, no pude evitarlo, dijo, con una excusa que sonó tan vacía como el eco de su voz. Pero lo que me hizo sentir incómodo no fue la excusa en sí misma, sino la forma en que me miró. Había algo en sus ojos, algo que no podía identificar, que me hacía cuestionar cada palabra que decía. Y entonces, sin pensarlo, algo en mí se rompió. No fue un momento dramático ni nada de película, pero sí algo fundamental, la sensación de que, aunque me había estado mintiendo en silencio durante meses, yo solo estaba comenzando a darme cuenta de ello. Me levanté sin decir una palabra y fui hacia el baño. El pequeño espejo del lugar reflejaba la angustia que se estaba apoderando de mí, pero al mirarme a los ojos, no veía el Andrés que conocía. No veía la figura tranquila que normalmente encontraba en el reflejo, en su lugar, estaba alguien lleno de preguntas, de dudas que me ahogaban. ¿Quién era esta mujer con la que llevaba más de 10 años compartiendo mi vida? Cuando regresé, Laura ya no estaba en la mesa. En su lugar, había dejado un sobre, uno que no estaba ahí antes. Sin pensar, lo tomé y lo abrí. Dentro había una nota, escrita a mano, con una caligrafía que no reconocía. Leí las palabras con el corazón acelerado. Te vi ayer, y lo siento, pero ya no puedo seguir con esto. Sé que te duele, pero no puedo seguir mintiéndote. Me he enamorado de otra persona. Lo siento, Andrés. Lo he hecho todo por miedo, por no perder lo que teníamos, pero ya no puedo seguir viviendo con esta mentira. Mi respiración se cortó. No sabía si el mundo alrededor mío se había detenido o si había sido yo el que se había quedado congelado en el tiempo. Miré hacia el bar, esperando verla regresar, pero nada. Nadie entró. La lluvia golpeaba las ventanas con furia, y la imagen de ella caminando hacia mí, tal como siempre lo hacía, se desvaneció, reemplazada por la imagen de una mujer que ya no conocía. Y así comenzó todo. La tormenta no había sido solo externa. La tormenta estaba dentro de mí, en cada palabra de esa nota que seguía retumbando en mi mente. ¿Cómo había llegado todo esto tan lejos? ¿Cómo no me había dado cuenta antes?
Decidí que necesitaba una respuesta y estaba dispuesto a obtenerla a cualquier costo. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que mi vida, tal como la conocía, ya no existía. Lo que había construido con Laura, la mujer que amaba, había sido destruido sin previo aviso. Y ahora, lo único que me quedaba era buscar la verdad, esa verdad que se escondía entre sus sonrisas, sus excusas, y ahora, en una simple nota, barra inversa. El resto de la tarde pasó sin que yo pudiera quitarme la sensación de vacío. No importaba cuánto tratara de centrarme en las pequeñas cosas que hacía mientras esperaba el regreso de Laura, la idea de lo que había leído en esa nota seguía golpeando mi mente con una fuerza inusitada. Me preguntaba cómo había llegado hasta aquí, cómo no había visto los pequeños detalles que ahora parecían gritarme en la cara. La había visto cambiar, había notado los días en que se mostraba ausente, pero nunca había querido admitir lo que esos cambios realmente significaban. Ahora todo tenía sentido, y sin embargo, la sensación de incredulidad seguía ahogándome. Había algo en esa nota que me perturbaba más que el hecho de que me estuviera traicionando, el hecho de que me estaba dejando. Estaba claro que Laura ya había tomado una decisión. No hubo explicaciones sobre sus sentimientos, ni una mirada atrás a lo que habíamos compartido. Solo palabras frías y distantes que me dejaban claro que, por alguna razón, ella ya había hecho las paces con su decisión de alejarse. En mis años de matrimonio, nunca me había imaginado que podría estar en este punto, enfrentando algo tan definitivo. Nunca pensé que el amor que nos unía podría desvanecerse con tan poco esfuerzo de su parte. Pero allí estaba, leyendo aquellas palabras que me arrastraban a una realidad que no estaba preparado para aceptar. A la mañana siguiente, todo seguía igual. Laura no había vuelto, y el silencio en la casa se sentía más pesado que nunca. Me levanté, hice café, y como si nada hubiera pasado, me senté a la mesa del desayuno. Sin embargo, en mi interior, el torbellino de pensamientos y emociones no se calmaba. No podía soportar la idea de que ella me estuviera ocultando tanto, y el hecho de que no me hubiera dado ni la oportunidad de hablar con ella cara a cara solo aumentaba mi frustración. Las excusas, las evasivas, el silencio, todo estaba detrás de esta traición. En ese momento, sabía que tenía que confrontarla. No quería hacerlo, pero ya no había marcha atrás. Decidí que la llamaría, que no podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Cogí el teléfono y marqué el número de su móvil, pero en cuanto escuché el sonido del teléfono sonando al otro lado, mi corazón se detuvo. No sabía si estaba preparado para lo que ella podría decirme, si estaba listo para enfrentarlo. Y en cuanto ella contestó, mi voz salió rasposa, como si todo el peso de lo que había ocurrido me hubiera golpeado de golpe. ¿Laura? Mi voz sonó extraña, casi ajena a mí mismo. Hola, Andrés, contestó, y por un instante, me pareció escuchar algo en su tono que me hizo dudar de que ella estuviera tan tranquila como quería parecer. Había una ligera pausa en sus palabras, un titubeo, como si hubiera estado esperando esta llamada, pero no quería aceptarlo. ¿Dónde estás? Pregunté sin rodeos. Mi voz había cambiado. Ya no era la de un hombre preocupado, era la de alguien que necesitaba respuestas. Andrés, respondió, y pude escuchar cómo su respiración se aceleraba. No quiero que esto sea más difícil de lo que ya es. He estado pensando mucho en todo esto. Sé que te duele, pero ya no puedo seguir con esta mentira. No podía creer lo que escuchaba. No podía creer que estuviera diciéndome esas palabras con tanta frialdad, como si todo lo que habíamos construido no valiera nada. Yo, que la había amado más que a nada en este mundo, ahora me encontraba frente a una mujer que ya había hecho su elección. ¿Con quién estás? Le pregunté, sin querer que me diera una respuesta vaga. Hubo un largo silencio, y cuando habló de nuevo, lo hizo con una voz temblorosa, pero decidida. Con Alejandro. Ya lo sabes, Andrés.
Él y yo, sus palabras colapsaron en mis oídos, pero no pude procesarlas con claridad. Fue como si todo se desdibujara por un momento. Lo único que entendí fue que ella estaba con él, y había sido suficiente para que su mundo se desmoronara ante mí. Ya no podía mirar hacia atrás, ya no podía dejar de preguntarme cuántas veces lo había visto y había preferido no ver. ¿Cómo pudiste? Dije, ahora con un tono más bajo, pero más firme, como si las palabras estuvieran saliendo de mi boca sin que pudiera detenerlas. Después de todo lo que hemos vivido, ¿así me dejas? Laura suspiró, y pude oír cómo intentaba contener las lágrimas, aunque no se atrevía a dejarlas salir. Quizá ya no había lágrimas para derramar. Quizá ya se había deshecho de todo lo que quedaba entre nosotros. No sé qué quieres que te diga, Andrés. No sé cómo hacer que esto tenga sentido. No fue algo planeado. Simplemente pasó. Eso no es una explicación, Laura. Grité, sin poder evitarlo. No es algo que simplemente pase. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Hace más de 6 meses, dijo en voz baja. Y esas palabras me destrozaron. 6 meses de mi vida, de mis días compartidos con ella, de mi amor, de mi confianza, todo se había ido desmoronando en silencio, mientras yo no era más que un tonto que vivía en una mentira. ¿Por qué, Laura? Pregunté, con la voz rota. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me diste la oportunidad de luchar? Ella no contestó de inmediato. Estaba claro que ni ella misma tenía una respuesta. El silencio se hizo más pesado, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta, negándose a salir. No sé qué más quieres que te diga. Ya lo he dicho todo, Andrés. Su tono se volvió más firme, como si, finalmente, estuviera cerrando la puerta para siempre. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Estaba cansado de seguir mendigando respuestas, de seguir esperando que me diera algo que ya no podía darme. La relación que habíamos tenido, el amor que pensaba que compartíamos, ya no existía. Había muerto con cada uno de los días en que ella me mentía, y yo me negaba a verlo. Laura, esto se acabó, dije, casi sin pensarlo. Ya no te reconozco. Ya no eres la mujer con la que me casé. Y yo no puedo seguir con esto. Me duele, pero no puedo seguir viviendo una mentira. Ella calló. No dijo nada más. Y yo, con el teléfono en la mano, sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. La mujer que había sido mi compañera, la madre de mis hijos, la mujer con la que había compartido tantos momentos, ya no existía. Lo único que quedaba era el eco de su traición y el dolor de un hombre que, finalmente, despertó. Los días después de esa conversación fueron una mezcla de ansiedad y vacío. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero al mismo tiempo, me sentía como si todo lo que había construido se estuviera derrumbando ante mí. Laura no me llamó. Ni siquiera me buscó. Yo esperaba una reacción, algún intento de salvar lo que habíamos tenido, pero no hubo nada. Todo estaba en silencio. Incluso en la casa, que de alguna manera aún sentía vacía. Solo los ecos de nuestra vida juntos resonaban en las paredes, como si se estuvieran despidiendo también. Al principio, traté de hacer como si nada. Seguí mi rutina, como si el mundo siguiera girando igual que antes. Pero no era lo mismo. Todo parecía diferente. Incluso las horas parecían más largas, como si el tiempo ya no fuera el mismo. Durante las primeras noches, no podía dormir. Me levantaba y caminaba por la casa, sin saber qué hacer. Pensaba en Clara y Daniel, en cómo les iba a contar todo esto. De alguna manera, el dolor de lo que había ocurrido no era solo mío. Había una parte de mí que me decía que ellos también tenían derecho a saber la verdad, pero aún no sabía cómo hablarles.
No sabía cómo decirles que la mujer a la que siempre habían visto como su madre, la mujer que creían que era la mejor madre del mundo, había hecho algo que no se podía perdonar. Una tarde, después de varios días sin saber nada de Laura, decidí que tenía que confrontarla. Sabía que no podía seguir evitando la conversación, aunque me aterraba lo que pudiera salir de su boca. La llamé, y aunque el teléfono sonó varias veces, no lo contestó. Ya no me sorprendía. Estaba acostumbrado a su indiferencia. Pero no podía esperar más. Tenía que hacer frente a la situación. Si no lo hacía, iba a quedarme atrapado en esta espiral de dudas y frustraciones. Decidí que lo haría cara a cara. La buscaría y la confrontaría directamente. No quería hablar por teléfono ni esperar más. Ya había tenido suficiente de su silencio. A las 5 de la tarde, me dirigí al apartamento de su madre. Sabía que Laura solía ir allí cuando quería escapar de la casa. La última vez que supe algo de ella, estaba en ese lugar. La encontré frente a la puerta, a punto de entrar. No me vio llegar. Estaba parada en el umbral, mirando hacia el suelo, sin prisa. No llevaba su abrigo, como solía hacerlo cuando salía en días fríos. Algo en su postura me pareció distante, como si ya no fuera la mujer que conocía. Me quedé allí por un momento, observándola, pero no pude quedarme en silencio mucho más tiempo. Me acerqué a ella y la llamé. Laura, dije, con voz firme, aunque mi corazón latía rápidamente. Ella levantó la vista lentamente, sorprendida de verme allí. No parecía enojada ni tampoco emocionada. Solo parecía perdida, como si todo lo que había sucedido no tuviera importancia. Y por un momento, pensé que quizás lo que había ocurrido era en realidad lo que ella necesitaba. Quizá ya no me necesitaba a mí. Pero esa idea me molestó profundamente. ¿Andrés? Dijo, sin saber si debía abrazarme o apartarse. La verdad es que no sabía si debía mirarme a los ojos. Yo, sin embargo, no podía dejar de observarla. Aquella mujer que había sido mi vida durante más de 10 años ahora era un extraño para mí. No entendía cómo podía ser tan fácil para ella decirme adiós sin siquiera mirarme realmente. No había ni un rastro de arrepentimiento en sus ojos. Nada. ¿Qué pasa, Laura? Le pregunté, tratando de mantener la calma. ¿No tienes nada que decirme? ¿Nada que explicar? Ella respiró hondo antes de hablar. Estaba claro que se había preparado para este momento, y aunque intentó parecer tranquila, yo sabía que no estaba en paz. Sabía que algo dentro de ella también se estaba rompiendo, aunque no lo admitiera. Andrés, no es tan sencillo como piensas, me dijo, mirando hacia el suelo. Era la primera vez en días que sentía que su voz no sonaba tan fría. Pero el dolor de sus palabras aún me atravesó. ¿No es tan sencillo? Respondí, sin poder contenerme. ¿Qué no es sencillo, Laura? ¿El hecho de que me hayas traicionado? ¿El hecho de que has estado con él durante meses mientras yo te amaba? ¿Eso no es sencillo para ti? Ella levantó la mirada, y por un momento, me pareció que estaba a punto de derrumbarse. Pero, al final, sus ojos mostraron algo que no esperaba. No era arrepentimiento, no era tristeza. Era cansancio. Cansancio de luchar con algo que ya no le importaba. No, Andrés, no lo entiendes. Estuve viviendo con esta mentira durante tanto tiempo, y ya no puedo seguir así. Me siento atrapada. No quiero seguir en esta relación, pero tampoco quiero hacerle daño a nadie. Es difícil, ¿sabes? Dijo, y aunque sus palabras parecían sinceras, había algo en su tono que me decía que ya no quedaba nada de lo que habíamos compartido. Ella ya no me quería. Ya no quería estar conmigo. Lo que sentí en ese momento no fue ni ira ni tristeza. Fue algo mucho más profundo.
Fue como si una puerta se hubiera cerrado para siempre, y la corriente de aire que salía de ella arrastrara todo lo que alguna vez había significado mi vida con Laura. No pude hablar. No pude decir nada. Solo me quedé allí, observándola, sintiendo cómo las piezas de mi vida se caían una por una. ¿Te has enamorado de él? Pregunté finalmente, aunque no quería saber la respuesta. Quería aferrarme a la idea de que aún había algo que podía salvarse, pero sabía que la verdad ya estaba delante de mí. Estaba allí, en sus ojos, en sus palabras, en la forma en que su cuerpo se mantenía distante del mío. Sí, Andrés. Me enamoré de él, dijo, sin rodeos, sin intentar suavizar las palabras. Como si todo lo que había hecho hasta ese momento ya no tuviera importancia. Me sentí devastado, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se calmó. Ya no había más incertidumbre. Ya no había más dudas. La traición era real. El hombre que había sido su compañero durante años no existía más para ella. Ella había hecho su elección. Y yo tenía que aceptar que esa elección era irreversible. Está bien, Laura. Ya lo entiendo, le dije, con la voz más tranquila de lo que sentía en mi interior. Ya no tengo nada más que decir. Al mirarla por última vez, entendí que la mujer que había amado ya no estaba allí. Había quedado atrás, perdida en las sombras de sus decisiones. Y aunque me dolía, sabía que era hora de seguir adelante, de encontrar un camino sin ella. Era el fin de algo que había durado demasiado tiempo. Ya no quedaba espacio para las mentiras. Solo quedaba la verdad. Pasaron varios días desde aquella conversación. El aire en la casa estaba cargado de una tensión palpable. Yo seguía en el mismo lugar, atrapado en un laberinto de pensamientos que se repetían una y otra vez. A pesar de que Laura se había ido, su presencia todavía era constante, como una sombra que se cernía sobre cada rincón de nuestra vida. Las cosas que una vez parecían ser tan naturales ahora me resultaban ajenas. Las pequeñas tareas cotidianas que antes realizaba sin pensarlo, como preparar el desayuno para los niños o regar las plantas, se habían convertido en gestos vacíos. Cada acción me recordaba lo que había perdido, lo que ya no podría recuperar. No sabía qué hacer con todo lo que estaba pasando. A veces me encontraba mirando las fotos familiares, recordando los momentos que parecían perfectos, pero que ahora se veían empañados por la traición. Las fotos de nuestras vacaciones, las sonrisas de nuestros hijos en sus cumpleaños, las tardes pasadas en el parque, ¿todo eso había sido una mentira? La sensación de estar atrapado en una mentira más grande que yo mismo me desbordaba. Me había convencido durante años de que la vida que llevaba era la correcta, de que Laura y yo estábamos construyendo algo sólido. Pero todo eso se desmoronó cuando vi sus ojos esa tarde, cuando escuché sus palabras. La verdad había quedado expuesta, y no sabía cómo seguir adelante. Esa tarde, después de varios días de silencio, Laura finalmente apareció en la casa. No me lo esperaba. Después de la conversación en el apartamento de su madre, pensé que no la vería más, que desaparecería como si nunca hubiera sido parte de mi vida. Pero aquí estaba, frente a la puerta de la casa, con una expresión que no supe interpretar. No traía su maletín, como siempre lo hacía, ni su abrigo, que era la primera prenda que se ponía al salir. No parecía la Laura que conocía. Esta Laura no me miraba a los ojos. Esta Laura me miraba de reojo, como si no tuviera el valor de enfrentar lo que había hecho. Me quedé de pie frente a ella durante unos segundos, en silencio. La observaba, esperando que dijera algo. No había palabras que pudieran describir lo que sentía en ese momento. Sabía que teníamos que hablar, que había algo que debía aclararse. No podía seguir con este vacío entre nosotros. Pero Laura no dijo nada. Al contrario, dio un paso hacia mí y, de manera inesperada, me abrazó.
Fue un abrazo extraño, uno que no se sentía real, como si fuera una despedida, no un gesto de reconciliación. No la correspondí. Me quedé allí, inmóvil, mientras ella me apretaba con más fuerza. Sé que esto te ha hecho daño, Andrés, dijo al fin, su voz temblorosa. Sé que no hay excusas, pero no sé cómo llegamos hasta aquí. No sé en qué momento todo esto comenzó a desmoronarse. No supe qué responderle. Las palabras que tenía en mi mente no salían. Estaba cansado de escuchar excusas, de tratar de entender lo que no se podía entender. Lo que más me dolía era la frialdad con la que lo había hecho. Durante meses, ella había vivido una vida paralela, oculta de mí, sin mostrarme la más mínima señal de arrepentimiento o de que estaba luchando por nuestra relación. Había ignorado nuestras conversaciones, nuestros intentos de volver a conectar. Y ahora me hablaba de desmoronamiento, como si fuera algo que no pudiera evitar. No quiero escuchar más excusas, Laura, le dije, con voz baja pero firme. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te perdone? No sé si eso es lo que realmente esperas de mí. ¿O quieres que sigamos como si nada hubiera pasado? Laura se separó lentamente, pero no dejó de mirarme. Sus ojos, que alguna vez fueron mi refugio, ahora estaban llenos de desesperación y miedo. Parecía que lo único que quedaba entre nosotros era una sombra de lo que fuimos. Yo la miraba sin saber qué hacer. Ya no podía verla de la misma manera. Lo que más me dolía no era su traición, sino el hecho de que ella ya no tenía una respuesta para mí. Se había rendido, de alguna manera, antes de que yo tuviera la oportunidad de luchar por lo que había sido nuestro matrimonio. No quiero que sigas sufriendo por mí, Andrés, dijo, esta vez con una voz que se quebraba. Te estoy dejando ir, pero no porque no te quiera, sino porque sé que no puedo seguir con esto. Lo que hice fue horrible. Lo sé. No lo puedo cambiar, pero no quiero que sigas atrapado en algo que ya no tiene sentido. Lo que dijo me golpeó con fuerza. No porque la culpa estuviera del todo en ella, sino porque, de alguna manera, me estaba diciendo que no había forma de volver atrás. Estaba decidida a dejarme ir, a dejar atrás todo lo que habíamos sido. Y yo me encontraba parado allí, sin saber si debía pelear por lo que quedaba o rendirme ante la inevitabilidad de su decisión. Lo sé, Laura. Sé que ya no queda nada. Sé que esto terminó hace mucho tiempo, le dije, sin poder evitar que la tristeza se colara en mi voz. Pero no sé si soy yo el que tiene que dejarlo ir. No sé si tengo la fuerza para hacerlo. Laura dio un paso atrás y suspiró profundamente. Pude ver cómo sus manos comenzaban a temblar. Estaba claro que estaba tan rota como yo, aunque de una forma diferente. Había tomado una decisión, pero no estaba en paz con ella. Sabía que había causado un daño irreparable, pero al mismo tiempo, no podía revertir lo que había hecho. Yo también tengo miedo, Andrés, dijo en un susurro, casi inaudible. Miedo de perderte, miedo de perderme a mí misma. Miedo de no saber quién soy sin ti. Pero no puedo seguir viviendo en esta mentira. Pasó un largo momento en silencio. La tensión entre nosotros era tan densa que ni siquiera sabíamos cómo respirar sin sentir el peso de las palabras no dichas. Yo quería gritar, quería reclamarle, pero me di cuenta de que ya no tenía sentido. Ella ya no estaba aquí. Había dejado de estar aquí mucho antes de que llegara este día. Está bien, dije finalmente, tras una larga pausa. Ya lo entiendo. Ya todo está claro. Laura me miró, como si esperara algo más de mí, pero yo ya no tenía nada más que darle. Mi mente estaba vacía, mi corazón estaba cansado. Adiós, Laura, le dije, sin emoción. Ya no podía seguir esperando por algo que no llegaría. Cuando cerré la puerta detrás de ella, no supe si sentía alivio o dolor. Solo sabía que algo dentro de mí se había roto para siempre.
Y aunque la verdad había salido a la luz, lo que quedaba entre nosotros ya no podía repararse. Los días pasaron, y el vacío en la casa se hacía más grande. Ya no había risas ni conversaciones sencillas como las que solían llenar el espacio entre nosotros. Solo el eco de los recuerdos me perseguía. Laura ya no estaba, y la ausencia de su presencia era más dolorosa que la presencia de su traición. Mi mente no dejaba de dar vueltas, tratando de encontrar una manera de entender todo lo que había sucedido, pero cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que no había respuestas lógicas. No había nada que pudiera hacer para retroceder en el tiempo, para deshacer lo que ya estaba hecho. Lo que más me había dolido de todo esto no era solo la infidelidad en sí, sino cómo había sido todo tan calculado. Como si Laura ya hubiera tomado la decisión de dejarme mucho antes de que yo tuviera conocimiento de lo que ocurría. La traición no fue un error momentáneo, fue una elección consciente. Me sentí pequeño, incapaz de comprender cómo alguien con quien había compartido mi vida, mis sueños y mis miedos, podía ser tan fría, tan indiferente. El hecho de que ella hubiera decidido dejarme por otro hombre, sin ninguna explicación, sin darme la oportunidad de luchar por nosotros, me quemaba por dentro. Sin embargo, había algo más que me ardía en el pecho, algo que no podía dejar de pensar. No quería simplemente quedarme con las manos vacías, como si nada hubiera pasado. No quería aceptar que ella se fuera sin que hubiera consecuencias. No pensaba que debiera dejarla ir tan fácilmente. Había sufrido mucho, y el dolor que sentía no podía quedar sin respuesta. Sabía que la venganza no resolvería nada, pero me quemaba por dentro con la necesidad de hacerle sentir lo que yo había sentido. La oportunidad llegó inesperadamente. Un martes por la tarde, después de varios días de estar solo, decidí salir a caminar por el parque cercano. Necesitaba despejar mi mente, poner algo de distancia entre los pensamientos que me consumían y el dolor que me había dejado la traición. La tarde estaba fresca, y el parque, aunque lleno de vida, parecía el lugar perfecto para reflexionar sobre lo que había ocurrido. Mientras caminaba por los senderos, pensando en mis hijos y en cómo iba a reconstruir mi vida sin Laura, vi algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, pude ver a Laura. No estaba sola. Estaba con él, con Alejandro. No pude evitarlo. El dolor volvió a invadirme de inmediato, como si un cuchillo me atravesara el pecho. Allí estaban, caminando juntos, riendo como si el mundo fuera perfecto para ellos. El mismo mundo que había compartido con ella durante tantos años. Los vi detenerse frente a una fuente. Alejandro le dijo algo y ella se echó a reír, de esa risa que tanto conocía, esa risa que me hacía sentir que el mundo entero se detenía. Pero ahora, al verla, todo me parecía vacío. Todo me parecía una farsa. No era solo el hecho de que ella estuviera con él, sino la forma en que lo hacía. Todo era tan natural, tan fácil para ella, mientras que para mí, había sido un golpe devastador. Me quedé observándolos durante unos minutos. No sabía qué hacer. ¿Debería acercarme y confrontarla ahí mismo? ¿Debería gritarles, hacerles saber cuánto me había dolido todo esto? Pero algo en mí me decía que no debía hacer eso. No, no todavía. La ira me dominaba, pero sabía que la venganza debía ser algo más profundo, algo más efectivo. Y entonces, la idea me vino a la mente, clara y definitiva. Ya no podía permitir que todo lo que había hecho por ella, por nosotros, se desvaneciera sin una consecuencia. No quería que ella se fuera tan fácilmente, como si nada. No podía. Volví a casa esa tarde, pero mi mente ya no estaba en los recuerdos de lo que habíamos sido. Estaba enfocado en una sola cosa, como hacerle pagar por lo que me había hecho. No se trataba de hacerle daño físico, sino de algo más que le doliera, algo que le dejara claro que no podía tratar a las personas como si fueran piezas descartables. Sabía lo que tenía que hacer, y mientras lo pensaba,
algo dentro de mí se calmaba. Ya no quería rogar por su amor ni mendigar explicaciones. Ahora solo quería venganza. Esa misma noche, tomé el teléfono y le envié un mensaje a un amigo mío, un viejo conocido de la universidad que trabajaba en una firma de abogados. No le conté todos los detalles, pero le dejé claro que necesitaba algo específico. Necesitaba saber cómo podía conseguir una orden de restricción temporal para que Laura no pudiera sacar nada de la casa sin que yo estuviera presente. Quería asegurarme de que no se llevara nada de lo que le perteneciera, que no pudiera simplemente empacar sus cosas y marcharse como si nada. Quería que se diera cuenta de que no iba a dejarla ir tan fácilmente. Al día siguiente, después de hablar con mi amigo, supe que tenía varias opciones. Me informaron sobre las leyes que protegían a las personas en situaciones como la mía, en las que se había producido una separación no oficial pero clara. Decidí que haría lo que fuera necesario para asegurarme de que Laura entendiera que sus acciones no podían quedar impunes. No solo se trataba de la infidelidad, sino de todo lo que había ocurrido después, la indiferencia, la falta de remordimiento, la manera en que había dejado atrás todo lo que habíamos construido sin una palabra de disculpa, sin siquiera mirar atrás. La mañana siguiente, Laura apareció en la casa con una pequeña maleta, lista para llevarse lo que quedaba de sus pertenencias. Me miró con una mezcla de cansancio y alivio, como si fuera lo más natural del mundo. Pero yo sabía que no podía permitir que todo terminara así. Estaba listo para enfrentarla de nuevo, esta vez con el control de la situación en mis manos. Le pedí que se detuviera, que no tomara nada hasta que hubiéramos hablado. Su mirada pasó de la sorpresa a la irritación en un parpadeo, pero me mantuve firme. Sabía que esto sería lo último que ella haría sin que se lo permitiera. Andrés, ¿qué quieres ahora?, me dijo, con un tono despectivo. Ya no me miraba con la preocupación de antes. Ahora solo era una mujer que quería escapar, que ya no sentía nada por mí. No voy a dejar que te lleves nada de esta casa sin que yo esté presente, le dije, con voz tranquila pero firme. No te voy a dejar ir tan fácilmente. No después de todo lo que has hecho. Laura me miró, y por primera vez en mucho tiempo, pude ver una chispa de inseguridad en sus ojos. Sabía que ya no tenía el control, y eso la inquietaba. Intentó mantener su actitud de indiferencia, pero algo en su postura cambió. No era la mujer que se había ido sin mirar atrás. Ya no estaba tan segura de sí misma. No tienes derecho a hacer esto, me dijo, con voz temblorosa, pero me di cuenta de que estaba luchando por mantener la compostura. Sí lo tengo, respondí. Tienes mucho que explicarme, Laura. Y no te vas a ir hasta que lo hagas. La confrontación de esa mañana no fue lo que esperaba. Había imaginado muchas veces cómo sería ese momento, cómo me sentiría al estar frente a Laura después de todo lo que había pasado, pero nunca pensé que sería tan vacía. La ira que había acumulado durante días, incluso semanas, se desvaneció rápidamente al ver su rostro. No era el de la mujer que había sido mi compañera, la mujer a la que había amado. Era el rostro de una persona que ya no estaba allí, de alguien que había hecho una elección y que no se arrepentía. La indiferencia de Laura me cortó más profundamente que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Ella permaneció allí, en la puerta de la casa, con su maleta, como si todo lo que había ocurrido entre nosotros fuera solo un mal sueño del que ya quería despertar. Me miró con una mezcla de cansancio y desafío, como si me desafiara a detenerla, a interrumpir la marcha que había comenzado mucho antes de este día. No había amor en sus ojos, ni siquiera compasión. Solo había un deseo de huir, de dejar atrás una vida que, según ella, ya no tenía sentido. Mi mente se aceleró mientras pensaba en cómo habíamos llegado hasta aquí. No era solo la infidelidad lo que me dolía. Era la forma en que había dejado todo atrás, sin pensarlo ni un segundo, como si nunca hubiera significado nada para ella. Y yo, en mi dolor, en mi rabia,
Me di cuenta de que no podía permitir que se fuera así. ¿Por qué? Le pregunté de nuevo, pero ahora, mi voz no tenía la misma fuerza. Estaba agotado de escuchar excusas. Ya no quería saber por qué lo hizo, solo necesitaba que me mirara, que me hablara como alguien que alguna vez compartió algo conmigo. Laura no respondió de inmediato. Estaba allí, parada frente a mí, con esa maleta en la mano, como si no tuviera nada más que decirme. Entonces, al final, suspiró y bajó la mirada. Porque me cansé, Andrés. Me cansé de vivir con miedo. Me cansé de fingir que todo estaba bien, cuando no lo estaba. No te amo más. No puedo seguir con esto. Ya no soy la misma. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. Ya no me quedaban fuerzas para seguir peleando. Todo lo que había creído que tenía, todo lo que había luchado por mantener, ya no existía. Me sentí como si todo el peso del mundo se hubiera colocado sobre mis hombros. El dolor, la rabia, la confusión, todo se desvaneció en un instante, reemplazado por un vacío profundo. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Qué más podía decir? ¿Y él? Pregunté, aunque no quería saberlo. No quería imaginarlo, pero necesitaba la respuesta. Necesitaba saber si, para ella, Alejandro era el sustituto perfecto de lo que alguna vez tuvimos. Laura levantó la mirada, y por primera vez, vi algo en sus ojos que no había visto antes, inseguridad. Tal vez también se estaba dando cuenta de que su elección no la había liberado. No la había salvado de la culpa, de la vergüenza. Sí, respondió, sin mirarme. Sí, Alejandro es lo que necesito ahora. Lo siento, Andrés. Lo siento mucho. La tristeza en su voz me hizo querer gritar, pero no lo hice. Ya no quedaba espacio para las palabras. Ella ya había tomado su decisión. Ya había hecho su elección. Y yo me había quedado atrás, atrapado en lo que había sido. Unos minutos pasaron en silencio. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas, el ruido de la ciudad afuera, todo parecía ajeno a lo que ocurría dentro de esa casa. Estábamos allí, los dos, mirando al vacío, sin saber qué hacer a continuación. Era una despedida que no necesitaba ser pronunciada, pero que ambos sabíamos que ya había llegado. Yo no podía seguir esperando algo de ella, y ella no quería darme más de lo que ya me había dado. No había más espacio para nosotros, ni más tiempo para reconstruir lo que habíamos perdido. Lo mejor es que te vayas, dije, finalmente. Mi voz sonó fría, más fría de lo que había imaginado. Pero no me sentía culpable. Ya no podía seguir siendo la víctima de sus decisiones. Ya no podía seguir esperando que me diera algo que no tenía para dar. Laura me miró una vez más, esta vez con algo que parecía ser un suspiro de alivio. Ella también sabía que no había vuelta atrás. No importaba lo que dijéramos, ni lo que sintiéramos, ya no éramos los mismos. Habíamos cambiado. Y aunque su cara reflejaba una tristeza que no había mostrado antes, no podía dejar de pensar que ella ya había encontrado una forma de seguir adelante, y yo aún estaba aquí, atrapado en lo que habíamos sido. Te llevaré las cosas, me dijo, casi como una confirmación, como si me estuviera dando permiso para hacer lo que había hecho. Como si aún le importara de alguna manera. No, Laura. No tienes que llevar nada más. No tienes que volver. Ya no hay nada aquí para ti. Lo dije con una calma que ni yo mismo esperaba. Sabía que era lo correcto. Sabía que, aunque mi corazón seguía roto, no podía seguir siendo el que esperaba que ella cambiara de opinión. Laura miró alrededor de la casa una vez más, con esa mirada que me parecía tan lejana, tan ajena. Luego, sin decir nada más, giró sobre sus talones y se fue. Me quedé allí, observándola salir por la puerta, viendo cómo se alejaba, cómo se desvanecía en la calle y en mi vida.
En ese momento, su partida no me causó tanto dolor como pensaba. De alguna manera, sabía que ya lo había superado. Ya no había nada más que ella pudiera decirme. La decisión estaba tomada, y yo también tenía que tomar la mía. En los días que siguieron, la casa se sintió más vacía, pero de una forma diferente. Ya no era solo la ausencia de Laura lo que me dolía. Era el hecho de que yo había tomado la decisión de dejarla ir. Sabía que el proceso de seguir adelante no sería fácil, pero también sabía que había llegado al punto en que ya no podía aferrarme a lo que había sido. Ya no quedaba espacio para el pasado, y lo único que podía hacer era mirar hacia el futuro, aunque aún no supiera qué me deparaba.